¿Qué sucede cuando dos mundos chocan? ¿Cómo se forja un destino cuando la codicia y la ambición se entrelazan con la esperanza y el miedo? La conquista de América por los españoles es un capítulo de la historia donde estos elementos chocaron en un conflicto monumental. Imagina un mundo donde civilizaciones avanzadas, con estructuras políticas y sociales complejas, chocaban con la avaricia de los aventureros que ansiaban riquezas más allá de sus sueños. A principios del siglo XVI, los españoles, ansiosos por encontrar nuevas rutas comerciales y metales preciosos, cruzaron el Atlántico hacia un territorio desconocido, América. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo un puñado de españoles conquistó vastas poblaciones indígenas? La respuesta yace en una combinación de factores que se entrelazaron en una danza mortal. Los españoles, armados con ballestas y tecnología bélica avanzada, superaron en combate a los nativos. Además, siglos de guerra en la península ibérica habían endurecido su experiencia táctica. Pero hay más. La historia se tiñe de tragedia. Las enfermedades europeas, desconocidas para los nativos, se propagaron como una sombra mortal, devastando a las poblaciones locales. El miedo también influyó. Los indígenas, viendo a hombres a caballo por primera vez, a menudo los consideraron dioses, como los aztecas que creían que Hernán Cortés era un mensajero de Quetzalcóatl. Sin embargo, no podemos evitar abordar la brutalidad. La violencia fue una triste constante. Bartolomé de las Casas, un fraile español defensor de los indígenas, denunció crímenes inhumanos perpetrados por los conquistadores. A pesar de sus esfuerzos, la conquista estaba manchada de atrocidades. La conquista de América española es un testimonio de la colisión de dos mundos, el antiguo y el nuevo. Es un ejemplo de los oscuros impulsos humanos, la lucha por el poder y la codicia desenfrenada. Pero también es un capítulo de valentía, de aquellos que alzaron sus voces en defensa de los oprimidos, como Bartolomé de las Casas. Este periodo de la historia es una enseñanza sobre el precio del progreso, sobre cómo los sueños de unos pueden convertirse en pesadillas para otros. La conquista de América española es un relato que debe ser recordado con reverencia y humildad, para no repetir los errores del pasado. ¿Fueron los españoles los primeros europeos en llegar a América? Pues no del todo. Antes de que los españoles se aventuraran al Nuevo Mundo, un valiente vikingo llamado Leif Erikson lideró una expedición que lo llevó a las costas de lo que ahora conocemos como Canadá. Erikson y sus 35 hombres se embarcaron en una audaz travesía a través del Atlántico Norte. Su evidencia histórica reside en el hallazgo arqueológico de L'Anse aux Meduses, un asentamiento vikingo descubierto en Terranova en la década de 1960, aunque su intento de establecerse allí no tuvo éxito. El contexto de la llegada de los europeos a América se sitúa en la denominada Gran Navegación, que tuvo lugar en el siglo XV, liderada en su mayoría por portugueses. Motivados en parte por la dificultad de acceder al comercio oriental después de la conquista de Constantinopla por los otomanos, en 1453, los europeos ansiaban los valiosos bienes de Oriente, como las especias. Los portugueses se destacaron en la exploración del Océano Atlántico, descubriendo lugares como Madeira y las Azores, además de establecer rutas comerciales en África. Sin embargo, fueron los reyes católicos, Fernando e Isabel, quienes permitieron a Cristóbal Colón, un genovés con la audaz idea de llegar a la India navegando hacia el oeste, llevar a cabo su expedición en 1492. Con 3 barcos, Niña Pinta y Santa María, Colón se aventuró a través del océano, enfrentando dificultades y angustias en su travesía. A pesar de creer que podía llegar a Oriente con un viaje relativamente corto, Colón enfrentó desafíos, y los marineros estuvieron cerca de forzar un regreso a Europa. No obstante, el 12 de octubre de 1492, su expedición llegó a tierra, a la isla de Guanahani, que Colón llamó San Salvador. Luego exploró otras islas, estableciendo contactos con los indígenas. A su regreso a España, Colón fue aclamado, pero no estaba convencido de haber llegado a un nuevo continente. Fundó asentamientos en la región
algunos con resultados desastrosos, y con el tiempo los españoles sentaron las bases de la colonización, dando inicio a una era de conflicto y transformación en América.